Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de Colosenses. Aún nos queda un largo trecho por recorrer. Con este pasaje que hoy vamos a estar estudiando, vamos a terminar el capítulo 1. Y todavía nos falta mucho, son 4 capítulos, así que tenemos para largo rato de esta maravillosa carta. Y bueno, antes de empezar, me gustaría narrarles una pequeña historia, en realidad algo resumido. Tal vez algunos ya conozcan esta historia, es sobre uno de los padres de la iglesia. No sé si oyeron hablar de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna era un discípulo del apóstol Juan. Él era maestro y pastor de la iglesia de Esmirna. Y bueno, en aquella época cuando él pastoreaba, la iglesia padecía por bastante persecución. La iglesia sufría mucho de persecución y entre otras cosas. Y llegó al punto este hombre del Señor, Policarpo, donde fue obligado, se le obligó a rendir culto al César, al emperador romano. Y obviamente él como cristiano, él se negó rotundamente, él no accedió a encender incienso al César, ¿verdad? Y decir que el César es el Señor, que era algo que prácticamente se le obligaba a las personas a hacer. Reconocerle al César prácticamente como un Dios. Y por el hecho de que él se negó a hacer eso, empezaron a perseguirle también a él, igual como a muchos cristianos. Al momento en que sus amigos se percataron de que le estaban buscando, le mandaron a otro lugar un poco más apartado, pero ellos tuvieron sus métodos y encontraron forma de ubicar dónde él estaba y se fueron a buscarle. Él, aún así, teniendo la posibilidad de escapar y ir a otro lugar, él se quedó nomás allá ahí para no alargar más todo ese lío, ese problema. Se quedó nomás allá ahí y inclusive recibió con hospitalidad a sus perseguidores. Les dijo: les sirvo comida, coman, habrán caminado mucho hasta acá. Solamente les pido que me den una hora para orar, para hablarle a mi Señor, y después me voy con ustedes. Y así fue, ¿verdad? Le permitieron, que iba a ser un hombre anciano ya, más de 86 años. Y eso fue lo que hizo, ¿verdad? Él estuvo orando y oró al Señor por su congregación. Aún en medio de la persecución, en medio de ese tiempo donde él sabía que sí o sí él ya iba a ser ejecutado de alguna manera, él pensó en su congregación. Y él, orando al Señor, encomendó esa congregación al Señor. Ese es el corazón pastoral de un hombre. Después de eso, el gobernador ahí de la zona de Esmirna le dijo: compadecete de vos mismo. Simplemente prende un poquitito de incienso para el César y decir que él es el Señor. Compadecete nada de vos mismo, ya sos viejo ya. Y él dijo que no. 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho daño, dijo él. ¿Cómo ahora he de traicionarle? Y entonces el gobernador le amenazó tirándole con las fieras. Si no te retractas de tu posición, vas a ser lanzado a las fieras, vas a ser devorado. Que vengan las fieras, dijo él. Bueno, si no tenés miedo de las fieras, bueno, vas a sufrir en la hoguera. Te vamos a quemar.
Que vengan las fieras, que venga el fuego. Me amenazás con un fuego que por ahí va a arder 1 hora y media. Pero no sabés del fuego eterno que va a arder para los que son pecadores, para los que hacen iniquidades. Ahora, en medio de toda esa presión y en medio de esa situación, Él fue capaz de hablarle del infierno a esas personas. Y es lo que les espera si no se arrepienten. Es una historia que a mí me encanta y me inspira también. Realmente es bastante lindo. Inclusive hay películas sobre eso y también hay mucho que leer también sobre él. ¿Por qué comencé hablando sobre esta historia? Porque realmente me parece bastante lindo y también tiene algo que ver con este tema que vamos a tocar hoy. Me gustaría que por favor abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. De los versículos 24 al 29. Dice así la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Estos son los versículos que vamos a estar considerando hoy. Y me gustaría retomar un temita que hablamos casi al final de la prédica anterior, solamente para recordar un poquitito, y hoy vamos a profundizar un poquitito más. Notemos en el versículo 28, veamos ahí en el versículo 28, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Esta es la forma en que el apóstol Pablo trabajaba anunciando cumplidamente la palabra de Dios. Esta es la manera, esta es la forma en que él describe cómo él hacía este trabajo para el Señor. Acá, si tenemos la versión Reina Valera, vemos que el título acá dice Ministerio de Pablo a los gentiles. Él está describiendo su ministerio acá. Pero si nos fijamos ahora en el mismo libro, capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, dice otra vez acá. Y esto acá ya no lo hace más describiendo su ministerio, sino se lo está diciendo a la iglesia. Si bien acá dice, en el 3:16, dice exhortándoos. En el 1:28 dice amonestando. Pero si vemos en el idioma original, en el griego, es la misma palabra que hace referencia a amonestar. Significa que lo mismo que hace Pablo, este trabajo de amonestar, de enseñar a todo hombre en toda sabiduría, es algo que hoy en día y desde siempre le tocó a la iglesia también hacer esto unos con otros. El ministerio es para todos los que ya son renacidos en Cristo Jesús.
no para un grupito. Esto es algo que cada cristiano fue llamado a hacer, sea como sea cual sea el don que el Señor puso en él. Lastimosamente hoy en día muchos vienen a la iglesia, muchos vienen a las congregaciones más con una actitud de consumidor. ¿A qué me refiero con eso? Vienen los domingos, se sientan una hora y media, 2 horas, escuchan el sermón, tal vez toman nota, como sea, y después se van a su casa, se sacan su traje de cristiano y lo cuelgan en la percha, y después hasta el domingo que viene. Pero eso no debe ser así. Ser iglesia es actuar como iglesia de lunes a lunes, todos los días de la semana. No seamos consumidores. Vengamos a la iglesia, vengamos a congregarnos con una actitud de servidores. Vengamos con esa actitud de querer ser de bendición al otro, al que está a nuestro lado. Tal vez el que está a nuestro lado, el hermano, tal vez justamente necesita que nosotros le digamos tal vez una palabra de ánimo o algún consejo que le pueda ayudar a superar algún pecado. Esto no es trabajo solamente de los que pastorean la congregación. No es trabajo solamente de los ancianos. Todos somos llamados a ser ministros. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad, el poder de poder ser de bendición a otro hermano. Y si tal vez hoy justamente no te toca tal vez ser vos el que reciba ayuda, puede que vos seas el que pueda ayudar a alguien más o viceversa. Pero hermanos, tengamos eso en cuenta, tengamos eso en mente. Nosotros venimos porque nos congregamos porque somos un cuerpo en Cristo. Y cada órgano, cada tejido dentro del cuerpo tiene su función. Y se ayuda el uno al otro. El ojo no le puede decir al pie, yo no te necesito. O la mano derecha no le puede decir a la izquierda, no, yo no te necesito. No hay cristiano llanero solitario, o no hay cristiano independiente. Hermanos, nos necesitamos cada uno de nosotros. Y por eso debemos estar unidos y por eso debemos congregar. ¿Quieren un motivo más? Amaos unos a otros, dice la palabra del Señor. ¿Y cómo vamos a demostrar ese amor? Aparte de decirle a tu hermano, ¿sabes qué? Te amo, hermano. Te quiero mucho, hermano. Pero, ¿dónde está la obra? ¿Dónde está eso que demuestra ese amor? Tenemos que demostrar con hechos que realmente hay un amor fraternal entre nosotros. Que realmente estamos unidos y que queremos edificarnos unos a otros en Cristo. Entonces, ¿somos servidores o somos consumidores? ¿No sabes cuál es tu don? Pero hermano, yo no sé cuál es mi don, yo no sé de qué forma puedo ayudarle a mi hermano. Tal vez alguno va a pensar. Créanme, hermanos, si realmente nos llenamos de la palabra de Dios, si realmente este libro es nuestro pan de cada día, vamos a tener herramientas suficientes para poder bendecir al otro, sea como sea. La palabra de Dios debe abundar en nosotros, como dice en el 3:16, ¿verdad? Que
que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Eso es en primer lugar. Y ahí entonces viene el exhortarnos, amonestarnos, enseñarnos unos a otros. Entonces, no deberíamos poner como excusa que no sabemos cuál es nuestro don. Que la palabra de Cristo abunde en nosotros, hermanos. Sea como sea, vamos a darnos cuenta si somos más aptos para enseñar o para aconsejar o para apoyar de una u otra forma el ministerio, o sea como sea. Vamos a darnos cuenta de que somos más serviciales que otros o de una u otra forma el Señor ya va a ir guiando y la iglesia va a ir confirmando. Y bueno, esta mañana, a la luz de este pasaje, me gustaría mencionar 5 verdades sobre el ministerio. 5 verdades sobre el ministerio bíblico. Y para eso me gustaría que leamos el primer versículo, la primera parte. En el 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Esta primera parte vamos a analizar primero. Acá Pablo habla de padecimiento. Habla de padecimiento. Y recordemos por un momento lo que estaba sucediendo ahí en la iglesia. Y también recordemos la situación en la que estaba Pablo. Pablo estaba encarcelado. De hecho, la carta a los Colosenses, una de las epístolas de la prisión se le llama. Una de las epístolas, ¿verdad? Aparte de Efesios, Filipenses y todo eso. De esa forma ya luego el apóstol Pablo ya estaba sufriendo. Porque no es nada agradable estar preso, me imagino. Pero aparte de eso, y creo que es a lo que se refiere acá, es que había amenazas de falsos maestros en la congregación que sincretizaban ahí una mezcla de judaísmo con gnosticismo griego y inventaban un montón de cosas como el culto a los ángeles, el ascetismo, que es como el trato duro del cuerpo, entre otras cosas. Todo eso pasaba ahí, todo eso se intentaba inculcar ahí en la congregación. Y obviamente a alguien que ama la iglesia y desea que crezca en la sana doctrina, eso le va a causar sufrimiento. De esa forma Pablo también estaba sufriendo y me imagino que sufría muchísimo. Porque si nosotros sufrimos a veces los maestros cuando escuchamos una herejía de alguien que ni siquiera es de nuestra congregación y se ven videos de personas diciendo barbaridades, eso a nosotros nos quebranta, nos molesta. Me imagino el apóstol Pablo. Me imagino el apóstol Pablo ahí, tal vez inclusive llorando, porque estas cosas estaban pasando. Epafras se fue a notificar todo y no me quiero ni imaginar cómo reaccionó el apóstol Pablo en cuanto a eso. Entonces, creo que esto era lo que más realmente le hacía sufrir a Pablo. Un ejemplo, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo también sufría por la inmadurez de algunos cristianos, porque se dejaban amoldar por falsas enseñanzas también. Eso también causa mucho dolor, mucho sufrimiento. Imagínense de qué forma lo compara. Dolores de parto. Las mujeres que acá ya tuvieron hijos se podrían imaginar esa clase de dolor. Los hombres, creo que solamente hasta ahí nomás vamos a poder imaginarnos nomás, porque algunas mujeres ya experimentaron ya.
Y lo compara con hasta ese punto, ese nivel de dolor, hermanos. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, o sea, hasta que lleguen a la madurez. El que tiene un corazón pastoral, el que realmente ama a la congregación, el que tiene ese corazón de siervo, de ministro, es alguien que va a desear que sus hermanos crezcan en conformidad a la estatura de Cristo, que maduren en Cristo, que Cristo sea totalmente formado en ellos. Entonces, la primera verdad que podemos sacar de este pasaje es que el ministerio es sufrido. El ministerio es sufrido. Nadie va a poder decir lo contrario, porque los que están sirviendo se dan cuenta de eso. Hay sacrificio en el ministerio. Pero el pasaje dice, me gozo en lo que padezco. Me gozo en lo que padezco, dice. ¿Cómo podría alguien gozarse en lo que padece? Lógicamente eso es un poco incoherente, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar en el significado de la palabra gozo, el gozo es podríamos llamarle una emoción tan profunda que es prácticamente inconmovible, sea cual sea la situación en la que estés envuelto. Por más que pases sufrimiento, por más que estés en uno de tus peores momentos, podés estar regocijado, podés sentir gozo. Y más todavía si nuestro gozo está en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro gozo, nuestra esperanza. Sabemos que este momento, este tiempo ahora va a ser pasajero. Sabemos que ahora por ahí vamos a sufrir un poco, pero después vamos a estar en Cristo y vamos a estar en su gloria eterna y vamos a estar por la eternidad con Él. Entonces, el cristiano, el hombre de Dios que sabe eso, no le importa ahora sufrir un ratito, un tiempito, tal vez un mes, 2 meses o por el resto de su vida. Al fin y al cabo termina siendo un ratito, un tiempito comparado con la eternidad que es estar en Cristo. Estuve pensando en esta verdad de que el ministerio es sufrido y llegué a la conclusión de que esa es una de las razones por la que muchos no quieren involucrarse al ministerio. No quieren involucrarse al ministerio porque el ministerio es sufrido. Piensan, a la pinta, yo que estoy sirviendo en la iglesia, yo estoy haciendo esto por la iglesia, nadie me reconoce, nadie valora lo que estoy haciendo. Algunos hasta se quejan de mí, hablan mal de mí a mis espaldas. O me voy y ayudo a fulano y fulano ni siquiera me dio las gracias. O le presté un poquitito de plata o le ayudé con esto. Le hice un gran favor a Juan Pérez y ahora él está hablando mal de mí. Son cosas que pasan realmente. Y tal vez haya cosas peores todavía que cada uno que estuvo sirviendo tal vez haya vivido dentro del ministerio. Polémica, lastimosamente, hay dentro de la iglesia. ¿A causa de qué? De que muchos hombres todavía no estamos en conformidad con Cristo.
Yo le digo a mi esposa a veces cuando tenemos pequeñas discusiones: si hay un problema en esta familia, ese soy yo como hombre, por mi falta de conformidad a Cristo. Y es que debemos luchar como hombres de familia también por ser cada vez más conforme a Cristo, crecer a la madurez de Cristo. Segunda de Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Tal vez muchos no quieran involucrarse activamente en un ministerio, pero ¿saben qué? Somos llamados a sufrir penalidades por Cristo. Sufre penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Acaso ustedes creen que si estamos en una guerra espiritual y somos soldados del Señor Jesucristo, somos ministros del Señor, acaso no vamos a recibir alguna herida en este mundo caído? Nuestra guerra no es contra carne. Nuestro hermano no es nuestro enemigo. Fulano, sultano, quien sea, no es nuestro enemigo. Nuestros enemigos son principados y potestades de las tinieblas. Nuestro enemigo está en nuestra propia carne, en el mundo y en Satanás mismo, que nos tienta. Pero nuestra principal arma es la palabra de Dios. Nuestro escudo de fe. Nuestra espada de doble filo, con la que podemos luchar esta batalla también. Entonces, somos llamados a sufrir penalidades como un soldado para el Señor Jesucristo. Una segunda verdad sobre esto, y es como una extensión de la primera. No podemos ministrar sin sufrir y no debemos ministrar sin gozo. Vuelvo a repetir, no podemos ministrar sin sufrir y no debemos ministrar sin gozo. Hermanos, el ministerio no fue diseñado para ser una carga tediosa e incómoda para nosotros. El ministerio no fue diseñado para que sea una carga para nosotros, hermanos. Y es verdad, va a haber sufrimiento. Pero, hermanos, así también como va a haber sufrimiento, vamos a tener suficiente gracia en el Señor Jesús para afrontar cada dolor, cada desafío con gozo. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Tengan gozo siempre. Eso significa al momento del servicio, cuando estamos ayudando a nuestros hermanos, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en el trabajo. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Acaso les va a gustar a ustedes que alguien haga algo por ustedes de mala gana? Sin gozo. Yo creo que al Señor no le va a agradar que le estemos sirviendo sin gozo. Entonces, no deberíamos ministrar, no deberíamos servir sin gozo. Esa es la segunda verdad que podemos sacar de este pasaje sobre el ministerio cristiano. Y bueno, continuamos leyendo. Ahí en el versículo 24 seguimos todavía. Y dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo
por su cuerpo, dice. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y bueno, esto debo decir, hermanos, esta parte del pasaje generó cierta controversia entre algunos estudiosos de la carta a los colosenses. Generó cierta duda, cierto dolor de cabeza a algunos estudiosos de la carta a los colosenses. Porque da como a entender que Pablo continuaba sufriendo lo que le faltaba sufrir todavía a Jesús para la obra redentora. Pareciera que Jesús entonces no sufrió suficiente y Pablo estaba continuando con eso. Por eso ahora dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Sale como esa pregunta, ¿acaso entonces le faltó todavía sufrir algo a Cristo? Les voy a decir lo que esto no significa. No significa justamente esto que acabo de mencionar. No se trata absolutamente de eso. ¿Qué significa realmente esto? Unos cuantos teólogos están de acuerdo en que lo que acá realmente quiere decir es que Jesús ya no está más acá físicamente. El Señor Jesús ya está ahora sentado a la diestra de Dios y ahí ha de venir algún día, ¿verdad? Ahora sus opositores ya no le pueden alcanzar más a Él, ya no le pueden más hacer daño. Entonces, lo que los opositores le habrían hecho a Jesús, ahora le hacen a su cuerpo, que es la iglesia. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y vamos a leer del 1 al 4. Esta es la historia de Pablo cuando se convirtió. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5 dice: Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pongámonos un poco a pensar. Pablo, ¿a quién realmente estaba persiguiendo? Pablo estaba respirando, imagínense la forma en que lo compara, estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos, o sea, contra la iglesia. Contra la iglesia, el Saulo de Tarso estaba deseando matar a estos discípulos. ¿Qué pasa después? El Señor se le presenta. El Señor se le presenta por el camino y le dice:
¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dice. Él estaba persiguiendo a los discípulos, a la iglesia, pero Jesús, el Señor Jesús, se lo tomó como que a Él se le está persiguiendo. ¿Qué significa eso? Lo que se le hace a la iglesia, se le hace al Señor Jesús. Si la iglesia es perseguida, el Señor Jesús lo toma como algo personal. Entonces, pongámonos un poco a pensar, si nosotros hacemos daño a un hermano, si nosotros hablamos mal contra un hermano, al fin y al cabo estamos contendiendo contra el mismo Señor. De esa forma es como podemos entender correctamente lo que dice acá en el 1.24, cuando dice: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. En cuanto a la obra redentora, sabemos que Jesús en la cruz dijo: consumado es. Ya está todo pagado en cuanto a la obra redentora. Eso significa que ya no hay nada más que se pueda agregar a su obra redentora. El Señor ya sufrió por nosotros, Él entregó su vida por nosotros, y gracias a eso, a causa de eso, nosotros podemos acceder a la gloria eterna con Él. Pero lo que dice acá es que mientras nosotros como iglesia estamos en este mundo, vamos a seguir sufriendo. Vamos a seguir padeciendo. Tanto de afuera como a veces de adentro también. Continuamos. Seguimos leyendo en el versículo, pasamos al versículo 25. Dice: de la cual, habla de la iglesia, fui hecho ministro según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y esto nos lleva a la tercera verdad sobre el ministerio. La tercera verdad sobre el ministerio en cuanto a este pasaje es que Dios es quien otorga un ministerio a cada uno. Dios es quien otorga un ministerio a cada uno. Nadie tiene el derecho de autoproclamarse. Nadie tiene el derecho hoy en día de autoproclamarse apóstol o llamarse profeta, porque eso ya ni siquiera existe hoy en día como tal. Y nadie tiene derecho tampoco a autoproclamarse pastor o sea lo que sea, si realmente no tuvo ese llamado del Señor para servir de esta forma. Y sea como sea el ministerio en el que podríamos involucrarnos. ¿Cómo podemos entender esto? Dice: de la cual fui hecho ministro. Fui hecho ministro según la administración de Dios. Acá la palabra administración, viene de la palabra griega ekos nomos, que significa justamente administrador, o ¿cómo podríamos llamarlo? Mayordomo. Y también viene de nuestra palabra hoy en día que nosotros usamos, que es economía, que es administración de la casa. Entonces, Dios se encargó y se encarga hasta hoy en día de administrar y decidir quién va a ser puesto
en tal parte o en tal parte para el ministerio. ¿Se entiende lo que trato de decir? Es el Señor el que llama. Es el Señor el que pone a sus ministros. Es el Señor el que pone a cada miembro de la iglesia en el lugar en donde Él realmente desea que cada uno sirva. Lo que siempre ando diciendo, no existe cristiano apéndice. Para que se entienda mejor, supuestamente el apéndice no sirve para nada. Solo para dar apendicitis, tal vez, ¿verdad? Pero cada cristiano es llamado al ministerio. Y es Dios quien pone a cada uno en donde debe estar. Y cada uno se va a dar cuenta y la iglesia va a confirmar eso. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía también a toda verdad, que nos guía al entendimiento. Entonces, esta es la tercera verdad. Es Dios quien otorga un ministerio a cada uno. Ahora sigamos leyendo desde el 26 al 27. Del 26 al 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, comienza diciendo, hablando sobre un misterio. Y dice que este misterio había estado oculto desde los siglos y edades. Y que este misterio ahora fue revelado a sus santos, o sea, a la iglesia. Cuando la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, habla de misterio, se refiere a ciertas verdades, a ciertas cosas que solamente vamos a entender si es que el Señor nos lo revela. Y no lo digo en un sentido místico ni nada por el estilo, sino aquellas cosas que en el Antiguo Testamento no se entendían muy claramente. Ahora, por medio de sus apóstoles y profetas, el Señor decidió revelar esto. Y esto es lo que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Ese es uno de los misterios. ¿Y cuál era? ¿De qué se trataba este misterio? Lo leemos en el versículo 27. Este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Anteriormente se pensaba, el Mesías va a venir solamente para los judíos. Y había esa barrera, había ese muro entre medio. Pero ¿qué pasó? Resulta que Dios, en su misericordia, en su gracia, de dos pueblos decidió hacer uno. De dos pueblos Él decidió hacer un solo pueblo, que es su iglesia. Entonces Él llamó también a los gentiles para que puedan gozar de esta salvación. Entonces, no se trataba simplemente de que la salvación iba a venir también para los gentiles, sino que el Espíritu Santo iba a morar también en ellos. Cuando antes estaba en el templo de Salomón, ahí la presencia de Dios, ahora moraría en cada uno de sus santos, pero no solamente entre los judíos, sino también a nosotros los gentiles. Cuando Dios le dijo a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias, Él estaba pensando en nosotros hoy acá también. Él estaba pensando en Paraguay también, en las iglesias de Paraguay. Y ese es un misterio que hoy para nosotros ya es tan lógico, lo aprendemos desde chiquitos prácticamente, o desde que nos convertimos.
Pero esto era algo impensable antes de que Cristo viniera. ¿Y por qué lo entendemos tan claramente? Porque ese misterio ya nos fue revelado a nosotros. Nosotros ya entendemos eso. Continuamos. Y ahora leemos el versículo 28, donde dice: a quien anunciamos, se refiere a Jesús, al Señor Jesús, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda su sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y parece un énfasis acá, ¿verdad? No se refiere solamente a los hombres, sino a todas las personas que recibieron a Cristo. Y dice: anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. En aquella época se hablaba de sabidurías especiales, especialmente los gnósticos, o lo que ya estaba comenzando como el gnosticismo en aquel lugar. Ellos hablaban de que está bien lo que dice en la Biblia, pero aparte de eso hay una sabiduría especial que podés adquirir, o que solamente algunas personas o algunos hombres privilegiados pueden recibir. De eso hablaba la herejía colosense también, y especialmente el gnosticismo. ¿Qué dice acá el apóstol Pablo? Nosotros amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría. Así que no hay nada más. Es absurdo lo que enseñan los gnósticos, lo que enseñan estos herejes ahí de la zona de Colosas. En Cristo ya está toda la revelación que necesitamos. Y no necesitamos nada más, no necesitamos ninguna otra revelación especial, ninguna otra sabiduría especial, porque Cristo ya es suficiente. Es por eso que dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Y cuál es el propósito? A fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. A fin de presentar perfecto a Cristo en todo hombre. ¿Y qué significa la palabra perfecto en este contexto? Eso es algo que también debemos entender. Si nos ponemos a analizar en el idioma original, en realidad lo que dice es maduro, una persona madura, una persona totalmente, o por lo menos ya en gran medida, conforme a Cristo, maduro en la fe. Es lo que normalmente nosotros decimos, ¿verdad? Y ese es la cuarta verdad. Uno de los principales propósitos del ministerio cristiano es madurar en Cristo Jesús. Ayudarnos mutuamente a madurar en Cristo Jesús. Y es cierto, tal vez esto sea algo más, no quiero decir exclusivo, pero es algo que por excelencia lo hacen los pastores y maestros. El exponer la palabra, el enseñar, el instruir a cada uno de los hermanos para que crezcan en el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios more en cada uno, para que puedan madurar en la fe, para que puedan madurar en Cristo. Pero no es algo exclusivo de pastores y maestros, o de ancianos, o como queramos llamarlo. Cada uno de nosotros, haciendo honor a lo que dice en el 1:28, en el 3:16, capítulo 3, versículo 16, somos llamados a exhortarnos y a enseñarnos, que la palabra de Cristo more en nosotros, exhortándonos y enseñándonos en toda sabiduría. Es deber de cada uno. Es por eso que el ministerio
cristiano, uno de sus propósitos es que maduremos en Cristo Jesús. Que alcancemos esa medida, esa estatura del varón perfecto que es Cristo. Y ahora leemos el versículo 29. Se refiere al ministerio, a lo que está haciendo Pablo, anunciando y amonestando a todo hombre en toda sabiduría, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esta es la quinta verdad que podemos sacar de este pasaje sobre el ministerio. Dependemos totalmente de la fuerza que Dios nos da. Dependemos totalmente de la fuerza que el Señor nos da. Hermano, si no te crees hábil, si no te crees suficiente, si crees que te falta mucho o no te crees fuerte para servir a tus hermanos, si crees que no tenés mucho que dar, es justo así como el Señor te quiere. Es justo así como el Señor te quiere, reconociendo que sos débil, para que el poder de Dios resalte en vos y Él sea glorificado, que el Señor sea glorificado. Simplemente seamos obedientes, hermanos. Voy a hacer un resumen ahora. Es una lista de estas 5 características del ministerio bíblico, del ministerio cristiano. Y debo decir que no es una lista exhaustiva. Hay muchas más verdades dentro del Nuevo Testamento, dentro de la palabra de Dios, que podemos sacar, que podemos buscar y entender para conocer más sobre el ministerio bíblico. Pero esto es lo que logramos sacar de este pasaje que estudiamos hoy. Número 1, el ministerio es sufrido. Vamos a sufrir y debemos sufrir penalidades como soldados de Jesucristo. Y no podemos, por ende, ministrar sin sufrir, pero tampoco debemos ministrar sin gozo. Tercera verdad, Dios es quien otorga un ministerio a cada uno. Cuarta verdad, el ministerio tiene como propósito presentarnos maduros en Cristo, edificarnos unos a otros en Cristo, en toda sabiduría. Quinta verdad, Dios es quien nos fortalece para el ministerio. El Señor es quien nos fortalece para el ministerio. Muy bien, hermanos. Hasta acá nuestro estudio de hoy. Quisiera que me acompañen en oración para cerrar este espacio. Nos ponemos de pie y oramos. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias, Padre, por tu amor en primer lugar, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque pudimos reunirnos hoy aquí, Señor, y estudiar tu palabra. Gracias, mi Señor, por tanta gracia y tanta misericordia recibida. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a entender estas verdades bíblicas sobre el ministerio. Que nos ayudes a comprender cómo realmente es el ministerio al que tú nos llamas, Señor, a servirte. Con excelencia, Señor. De manera que podamos
darte gloria en Cristo Jesús. Guíanos en obediencia. Danos el valor de sufrir las penalidades, Señor, como soldados de Jesucristo. Y nos entregamos en tus manos, Señor. Moldéanos conforme a tu parecer, Señor. Conforme a la imagen del varón perfecto que es Cristo. Te adoramos, Señor, y entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.